Muy buenas tardes, hermanos. Les saluda Michelle Rivera. Estamos hoy en día 22 de junio del año 2022. Vengo a hablarles, hermanos, acerca de un tema que el Señor ha puesto en mi corazón, poderlo compartir con ustedes, ya que es un tema acerca del final de los tiempos, de la apostasía venidera. Y es muy importante que nosotros conozcamos los tiempos y conozcamos las señales, porque el Señor para esto, pues, nuestro Señor Jesucristo para eso vino, para deshacer las obras del diablo, vino para darnos vida eterna, vino para quitar de nosotros el yugo pesado del pecado. Vamos a hablar en la segunda carta que el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, en el capítulo 3, del versículo 1 al 9, por si ustedes ahí tienen sus Biblias, pueden tomarlas y para que vayamos siguiendo la lectura juntamente. Este capítulo habla acerca precisamente de la apostasía venidera. Estamos viendo, ¿verdad?, todas las señales que están pasando alrededor del mundo. Vemos cómo hay en realidad una gran cantidad de personas que se han apartado de la fe en Jesucristo. Otras ni siquiera quieren escuchar hablar de la gracia que el Señor Jesucristo ha dado sobre el mundo, sobre cada uno de nosotros, y se apartan de la verdad. Otros muchos también buscan muchísimos maestros a quien recurrir. Van de secta en secta, de doctrina en doctrina, de lugar en lugar, y siempre están con comezón de oír, mas nunca llegan al conocimiento de la verdad, puesto de que ellos buscan una enseñanza que vaya conforme a sus concupiscencias, conforme a su manera de vivir, y no precisamente conforme a la piedad, que es la enseñanza que nuestro Señor Jesucristo ha venido a dar, conforme a la piedad, conforme a la gracia. Vamos a leer entonces lo que dice el apóstol Pablo en esta carta que le escribe a Timoteo. Timoteo, ustedes saben que era uno de los estudiantes, podría decir, de Pablo, y que él era muy joven, pero aún desde su corta edad él traía pues puesta la fe, siempre la tuvo, esta fe puesta en nuestro Señor Jesucristo. Y vemos que fue muy receptivo para entender y para escuchar, para escudriñar, para ser ese vaso, ¿verdad?, que fuese llenado por el Espíritu Santo. Así fue Timoteo desde una corta edad, desde su juventud, y la verdad que quisiéramos que así todos los jóvenes fueran así también de receptivos, al igual que lo fue Timoteo. Pero vemos que desgraciadamente, tanto como en las películas, en las redes sociales, en los noticieros y en las escuelas, en las universidades, vemos que lo que se está haciendo cada día es apartar más a la juventud, apartar a los niños de la sana doctrina. Vemos como la gente ya no quiere escuchar de la palabra del Señor y más bien se alejan cada día más, y esto es lo que sucederá entonces en los postreros días. Vamos a leer entonces como dice aquí. Dice: también debes saber esto, le dice el apóstol Pablo a Timoteo. También debe de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Cada cosa que vayamos leyendo ahora, podemos ir notando, vamos a ir notando que estamos en estos tiempos peligrosos, que ya no podemos estar esperando a que vengan los postreros días, puesto que ya estamos en estos postreros días. Imagínense en el libro de Hechos, citando al profeta Joel, en el libro de Hechos, en el capítulo 2, en el versículo 17, nos dice: y en los postreros días, dice el Señor, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos e hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. El Espíritu del Señor ya ha sido derramado sobre toda carne. Quiere decir que desde ese entonces estamos en los postreros días. Así como dice también en Hebreos, en el capítulo 1, versículo 2, dice: en estos postreros días, dice, estamos hablando desde ese entonces. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, queriendo decir que el Padre nos ha hablado a través de nuestro Señor Jesucristo, por el Hijo. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo.
Por Él y para Él fueron hechas todas las cosas, por nuestro Señor Jesucristo, y el Padre le plació darnos de su Espíritu a cada uno de nosotros, y nos ha hablado a través de nuestro Señor Jesucristo en estos postreros tiempos. Y en Primera de Pedro también, en el capítulo 1, versículo 20 dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. ¿Cuándo fue manifestado nuestro Señor Jesús en cuerpo y carne? Desde hace 2000 años. Entonces desde hace 2000 años ya estamos en esos postreros tiempos. Solo que con el pasar pues del tiempo vamos a ir viendo que las cosas se van a poner más extremas, vamos a ir viendo que la apostasía va a ser cada vez va a ir creciendo más y va a ir creciendo más. Entonces regresando, ¿verdad?, a la carta de Pablo a Timoteo, en la segunda carta de Pablo a Timoteo, que íbamos leyendo, que dice, ¿verdad? También debes saber que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres, vamos a ver estas características de los hombres de los postreros días ahora, y quiero que cada uno de nosotros reflexione acerca de estas características. Vamos a verlas una por una también, para ver si nosotros estamos manifestando algún tipo de espíritu que no es conforme al Espíritu Santo, que no es conforme a la sana doctrina, para que podamos corregirnos a nosotros mismos y corregir a nuestros hermanos con mansedumbre y con amor. Y entonces dice, vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos e impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, y tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, mas no van más delante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Entonces vemos que está en primer lugar, ¿verdad?, que en los postreros días vendrán tiempos muy peligrosos. Es lo que hablábamos hace rato, ¿verdad? Estamos en estos tiempos muy peligrosos, cada vez se manifiesta más la maldad, cada vez el espíritu de anticristo, que es el espíritu que niega que Cristo es el Señor, que Jesús es nuestro Señor. Cada día ese espíritu de anticristo crece más y crece más. Cada vez son los lugares donde se desvía la sana doctrina, cada vez son más los lugares donde se desvía la sana doctrina y se adoptan doctrinas contrarias al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Vemos, por ejemplo, uno de los ejemplos más comunes que vemos, porque podríamos decir que estos postreros días y esta apostasía, podríamos preguntarnos, bueno, esta apostasía vendrá solamente para los paganos, vendrá solamente para los que no conocen a Dios, para los gentiles, o esta apostasía vendrá también para la iglesia. Estamos viendo que la iglesia debe de ser la sal y la luz del mundo. La iglesia debe de ser la que debe de manifestar a Jesucristo al mundo, a todos los que no la conocen, a todo quien no conozca a Jesús. Somos nosotros como iglesia quien tenemos que darlo a conocer con nuestras acciones, con nuestros hechos, con nuestras palabras, con nuestra prédica, con nuestro amor hacia los demás. Pero cada vez hemos visto que la doctrina sana de la iglesia se ha ido acomodando a la doctrina del mundo. Y entonces ahora estamos viendo que la iglesia no está entrando al mundo para ser sal y ser luz de este mundo,
sino que estamos viendo que el mundo está entrando a la iglesia y la iglesia está tomando la doctrina de hombres y la doctrina del mundo que provienen de Satanás, y la iglesia se está contaminando cada día más con la doctrina del mundo, cuando debería de ser diferente. Y esto no va a cambiar, y en realidad esto va a ir en aumento, y cada vez más va a ser el mundo el que va a estar dominando cada vez más. Y los que quedemos, o los que estamos, o los que vayan a quedar predicando el Santo Evangelio, predicando la doctrina de nuestro Señor Jesús, debemos de ser muy valientes y no debemos de echarnos para atrás, porque Satanás va a querer encontrar muchísimas maneras para doblegarnos, para callarnos, va a encontrar múltiples maneras de querernos amedrentar. Por eso es que dice la palabra del Señor que vamos a ser perseguidos también por predicar la verdad. Entonces, regresando, ¿verdad?, al tema acerca de estos tiempos peligrosos en los que desde el tiempo del apóstol Pablo se estaba viendo, ¿verdad?, que estaba que esa semilla, ¿verdad?, que se había sembrado estaba brotando ya, esa maleza, esa cizaña que se había sembrado también dentro de la iglesia, pues ya estaba dando brotes. Y ahora se están dando pues los frutos también de toda esa semilla sembrada, que fue la semilla que ha sembrado el maligno, así como cuando vemos la parábola del trigo y la cizaña, cuando vemos la parábola también de este hombre que se fue al campo a sembrar, y cuando el hombre viene y se duerme, viene el hombre y siembra la buena semilla. Y cuando el hombre viene y se duerme, entonces viene el enemigo y siembra entonces la cizaña. Entonces así es como ha pasado en el transcurso del tiempo. Ahora se están viendo los frutos de dicha siembra, de esa semilla de cizaña que se sembró y que se sigue sembrando y está en medio de nosotros, y tenemos que aprender a reconocer. Y por eso estamos viendo esas características de estos hombres que vendrán en los postreros días. Ya las hemos leído y vamos a ir viendo cada una de estas características para que también nosotros podamos reconocer con quién estamos, a quién debemos evitar, y si nosotros estamos con estas características, pues corregir esa conducta y arrepentirnos y corregir esta conducta. Porque todos, la verdad es que hasta que nosotros conocemos por gracia, que es por gracia que el Señor Jesucristo ha placido darnos el reino a cada uno de nosotros, hasta que nosotros conocemos hasta que el Espíritu Santo de Dios está en nosotros, es que nosotros se comienza esa obra regenerativa del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Y lo que entonces éramos antes, vamos a aborrecer lo que éramos antes. Y nosotros pudimos haber sido, al igual que estos hombres que se manifiestan en los días postreros, nosotros también fuimos amadores de nosotros mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes, ingratos, impíos. Y teníamos esta gran cantidad de características que solo el Espíritu Santo puede venir y deshacer en nosotros, estas obras del diablo. Entonces vamos a ver en Romanos, vamos a leer también aquí en Romanos, en el capítulo 1, en el versículo de 28 al 31, que dice, hablando acerca de estas características de estos hombres del final de los tiempos, de los últimos días, dice en Romanos el apóstol Pablo también, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, porque así es lo que está pasando en estos tiempos, que ya nadie quiere tener en cuenta a Dios, cada quien quiere hacer su propio parecer, olvidándose de los mandamientos, del mandamiento que Jesucristo vino a mostrarnos, porque Él es el que ha hablado el Padre ha hablado a través de nuestro Señor Jesús, pero no queremos escuchar. Y entonces por eso dice que como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Eso también lo estamos viendo ahora. No quieren tener en cuenta a Dios, y entonces el Señor les entrega a esa mente reprobada. Están ciegos en su propia concupiscencia, y entonces dice que hacen cosas que no convienen.
estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuraciones, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Esas son las características de una sociedad, que es la sociedad en la que estamos viviendo ahora. Una sociedad que no quiera tener en cuenta a Dios, sino que solo quiera tener en cuenta los placeres de cada uno de nosotros. Poder nosotros dar rienda suelta a nuestra concupiscencia y pensar primeramente en nosotros mismos, cuando el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo nos dijo, el primer gran mandamiento: amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu fuerza y con todo tu corazón, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, vamos a ver entonces también estas otras características que acabamos de leer también. Nosotros las vemos muy a menudo, pues vemos noticias casi todos los días y en las noticias estamos viendo cada vez hay más asesinatos, cada vez hay más violencia a nivel mundial. Las guerras pues no dejan de suscitarse, también las guerras. Vemos que la gente no tiene afecto natural, ya nadie por nadie. Vemos tanto niño que se está muriendo de hambre y la verdad es que las sociedades ya no les importa porque solo quieren jalar para su propio granero. Cada país, cada ciudad, cada casa, cada hombre quiere jalar para su propio granero, olvidándose de los demás. Y como les decía, ¿verdad? Que nos dice en Mateo, nos dice, vosotros, dice nuestro Señor Jesús, sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más nada que para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Pero en estos tiempos peligrosos estamos viendo que la iglesia ya no quiere ser esa luz, ni esa sal en la tierra. La verdad es que hay una influencia, un control y una influencia de Satanás cada vez mayor, así como estos tiempos peligrosos serán tiempos feroces, dominados por el espíritu del anticristo, dominados por Satanás, como los endemoniados gadarenos, que salieron ellos ferozmente, así, llenos de ese espíritu feroz, de ese espíritu peligroso, es el que está imperando ahora en nuestros días. Y vamos a ver entonces las características de las que hablábamos antes, empezando pues por los hombres amadores de sí mismos. Son hombres que tienen un amor propio, solo amor para ellos mismos, amor para complacerse a ellos mismos, para sus deleites. Estamos viendo que muchas encontramos personas que son de las que hacen motivadores, personas motivadoras, que hemos visto que estos motivadores cada día crecen más y cada día tienen más seguidores, pero porque estos motivadores le hablan a la gente acerca de ámate a ti mismo, quiérete a ti mismo, trata de lograr todo para ti, el éxito es para ti, el futuro depende de ti. Si quieres tener esto, quieres tener poder, quieres tener riqueza, vamos a darte todos los tips para que logres ser el hombre más exitoso, la mujer más exitosa. Y entonces estamos bombardeados cada día más acerca de puede ser tal cosa, puede ser esto, puede ser lo otro. Quiero la casa más grande, quiero el auto más lujoso, quiero la mejor universidad para mis hijos, quiero esto, quiero. Me amo a mí mismo. Vemos que esa es una de las primeras características, amadores de sí mismos. Y entonces la imagen de sí mismo ha hecho que se quebrante el mandamiento de amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, sobre todo hasta de nosotros mismos, porque nos hacemos un ídolo de nosotros y entonces estamos idolatrándonos. Jesús dijo a sus discípulos,
Escuchen lo que dice Mateo en el capítulo 16. Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Pero en los postreros días vendrán amadores, hombres amadores de sí mismos, no hombres que se nieguen a sí mismos para seguir a Jesús, para seguir su doctrina. Nada hagáis, dice en Filipenses 2, del 3 al 4, y nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismos, no mirando cada cual por lo suyo propio, sino cada cual también por lo del otro. Entonces vemos también lo que nos dice en Filipenses, que no hagamos por contienda o por vanagloria. Tenemos que ver a nuestro hermano como superior a nosotros, aunque tal vez en la carne y aunque tal vez en estatus social o en lo que querramos ver, lo querramos ver como inferior, pero no, tenemos que verlo como superior, porque nosotros hemos venido y si nosotros hemos decidido tomar la cruz y seguir a nuestro Señor Jesucristo, tenemos que estar decididos a servir al prójimo, sea cual sea la condición, tenemos que verlo como superior, así como nuestro Señor Jesús también, Él vino a dar su vida por cada uno de nosotros, y el Señor Jesucristo no se estuvo fijando en si eres religioso o no religioso, si eres de una clase social u otra clase social, si tienes o no tienes, si eres de una raza, si eres gentil o si eres judío. El Señor Jesús se vino a dar por todos y a todos nos vino a dar de su espíritu. Entonces lo mismo quiere que nosotros hagamos, que nos neguemos a nosotros mismos y lo sigamos a Él. Vemos también los hombres del final de los tiempos, hombres ávaros, hombres amadores del dinero, hombres materialistas. Y esto también está introducido, como lo habíamos hablado anteriormente, también está introducido dentro de la iglesia con el famoso evangelio de la prosperidad. Ya no están amando no están amando al Señor Jesucristo, no están amando su doctrina, están amando al dinero, a las cosas materiales. El Señor Jesús le dijo al hombre rico cuando él le preguntó y le dijo que él había cumplido con todos los mandamientos. ¿Y qué le dijo el Señor Jesucristo? Solo uno te hace falta, le dice, solo te hace falta que vendas todo lo que tienes y me sigas, para que su mirada no estuviese puesta en el dinero, sino que estuviera puesta en el Señor Jesús, que lo encontramos en el prójimo, en cada uno de nuestros hermanos. Pero si estamos pensando en nuestras empresas, en nuestros negocios, en el dinero, en el materialismo, vamos a desenfocar nuestra mirada de lo verdaderamente importante que es Jesucristo, y Jesucristo es nuestro prójimo. Dice en Mateo, dice el Señor Jesucristo en Mateo 8, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nido, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y en Tito en el capítulo 1 nos dice también, trastornan casas enteras enseñando por ganancia deshonesta que no conviene. Esto refiriéndose a la propia iglesia, que enseñan doctrinas que no son conforme a la doctrina del Señor Jesús, que no son conforme a la piedad. Y dice que trastornan casas enteras por ganancias deshonestas, porque ciertamente es ganancia deshonesta. Toman la piedad como fuente de ganancia. Y también hemos escuchado muchas veces en lo que dice también en la primera carta a Timoteo, el capítulo 6, la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando, algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Pues eso es ser un avaro. Ser un avaro no solamente es una persona que no quiere dar nada, no es solamente una persona que usted le pide y no le va a dar. Un avaro es quien ama tanto el dinero, que quiere beneficiarse de la manera que sea posible por tener y tener y tener, por recolectar ganancias, aunque sea de forma deshonesta. Esa es otra de las características que hemos visto en la actualidad, que los hombres así son, hombres y mujeres. Vanagloriosos. Gente que es vanagloriosa, personas que piensan que todo tiene que girar alrededor de ellos.
que todo tiene que ocuparse y girar alrededor de ellos, que ellos son los líderes, que ellos son los más importantes y que lo que ellos digan es lo único que importa, es lo que hay que obedecer, cuando nosotros tenemos que darle toda la honra y toda la gloria a nuestro Señor Jesucristo, quitando toda gloria que venga hacia nosotros, quitando de nosotros, sino que actuando con humildad, sabiendo que todo lo que tenemos proviene del Señor Jesús, y puesto que para Él son hechas todas las cosas y de Él también. Entonces toda la gloria y todo lo que nosotros tenemos, todo lo que nosotros vemos, lo que nosotros palpamos, hasta cuando nosotros lo que estamos comiendo, el techo del cual estamos viviendo, no nos vanagloriemos, que no es de nosotros, eso nos lo ha dado el Padre. Entonces la honra que sea para Él, que la honra no sea para nuestra inteligencia, para nuestro trabajo, sino que sea para nuestro Señor Jesús. Vanagloriosos. Otros, los soberbios que tienen un alto concepto de sí mismos, que son arrogantes, que son altaneros, que no se les puede decir nada porque creen también, al igual que los vanagloriosos, que tienen la razón en todo. Y cualquiera, ¿verdad?, que venga y cuestione lo que están diciendo los soberbios, se ponen iracundos, porque ellos piensan que siempre van a tener la razón en todo. Los blasfemos, estos que usan este lenguaje injurioso, estos que desprecian, que insultan, que calumnian a los demás. Otra de las características. Desobedientes a los padres, que esos que han perdido ya todo el respeto hacia los mayores. Es increíble cómo vemos ahora que a los ancianos ya no se les trata con el respeto que antes se les trataba. Ahora los ancianos, si los pueden ir a dejar a un asilo para no volverlos a ver nunca más, ahí los dejan. Y los hijos no vienen y van a verlos de nuevo, sino que ya han perdido ese afecto, ese afecto natural que uno le debe a los padres. Se han convertido en desobedientes. Nuestros jóvenes de ahora vemos que cada día son más y más desobedientes, cada día son más rebeldes. Los jóvenes de ahora ya no muestran el menor respeto hacia los padres, hacia los abuelos, hacia las personas mayores. Y muchas veces debido al entorno y debido a lo que ellos escuchan en las canciones, y etcétera, etcétera. También están los ingratos, personas también los ingratos que no son agradecidas, ni siquiera pueden agradecerle al Padre por un día más de vida. Personas que se levantan en la mañana y agarran su comida, su desayuno, hacen lo que tienen que hacer y no se acuerdan de darle gracias al Señor, mucho menos le van a dar gracias a una persona que les sirve. Hay hombres que son tan, como veníamos, son tan soberbios, son tan vanagloriosos, son tan ávaros y son tan ingratos que ni siquiera ven a sus empleados y entonces porque les pagan a sus empleados, porque les hagan su trabajo, no les pueden nunca decir gracias. Y como nosotros decir, siervo inútil soy, porque hago lo que debo de hacer, pero aún así tenemos siempre que darle gracias al Señor por todo. Así vemos que en esos tiempos ya están los ingratos, los impíos, esos que no tienen piedad alguna por nada ni por nadie. Los que no tienen afecto natural, sin afecto natural, con ese corazón endurecido cada día más, que no tienen empatía por los demás, que no tienen empatía por nadie. Todas las características que estamos viendo, vemos que surgen de hombres amadores de sí mismos. También los implacables, los que no buscan reconciliación, que se pelean con los demás, que son implacables y dicen solo yo tengo la razón, son inflexibles, no quieren reconciliarse entre sí, sino que abren esas brechas grandes, que son determinados a hacer lo que ellos quieran, cueste lo que les cueste. También tenemos a los calumniadores, estos calumniadores que son los que acusan, que son los que tienen imitan, ¿verdad?, el carácter de su padre el diablo, estos que calumnian, que ofenden, estos que juzgan a otros, que señalan con el dedo, que hacen acusaciones malignas contra otros aunque no sean ciertas. También están los intemperantes, los que no tienen dominio propio, los que pierden la razón, los que pierden el control por cualquier cosa. También tenemos a los crueles, estos crueles que dan rienda suelta a sus propios deseos, estos que son
están a merced de sus instintos, que son crueles también, que no les importa el dolor ajeno. También tenemos a los aborrecedores de lo bueno. Y encontramos en Isaías, hablando de estos aborrecedores de lo bueno, en Isaías dice que en los postreros días, dice que llamarán a lo malo bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, y que ponen por amargo lo dulce y lo dulce por amargo. Estos son a los aborrecedores de lo bueno. Y así estamos viendo también en estos tiempos. A lo bueno se le ha llamado malo y a lo malo bueno. Estamos viendo estas nuevas agendas mundiales en las que definitivamente están apartando al Señor y la sana doctrina, están apartando la piedad y están poniendo sus mandamientos nuevos y para el deleite de cada quien. Estas nuevas agendas mundiales lo único que quieren hacer es desaparecer el nombre del Señor y quitarlo, pero quienes tenemos al Señor Jesucristo, su enseñanza, y quienes tenemos de su Espíritu implantado en nuestro corazón, porque el Espíritu del Señor está en nosotros, no nos van a hacer caer de esa manera, hermanos. Están también los inflexibles, los impetuosos, esos impetuosos que se abalanzan sin pensar hacer lo que ellos quieren, que son temerarios, esos inflexibles que nadie les puede decir nada porque solo ellos tienen la razón. Dice Santiago, todo hombre, dice en el capítulo 1, todo hombre sea pronto para hablar, para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Sin embargo, pues vemos que aquí la gente quiere hablar más de la cuenta, no le gusta escuchar ya, sino que a veces ni siquiera se saben el chisme completo cuando ya lo están contando a diestra y siniestra y le están aumentando también, cuando tenemos que ser prontos para oír. Por eso también hay un dicho que dice, ¿verdad? Tenemos 2 oídos y tenemos una boca para escuchar más y para hablar menos. Y tenemos que ser tardos para airarnos. Hay personas que son así como mecha de cohete, que le dicen, y que explotan, se agarran, son iracundos. Tenemos que ser tardos para airarnos. También están los infatuados, que estos son orgullosos, son personas orgullosas, vanidosas. En la primera carta a Timoteo dice el apóstol Pablo, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de Jesús y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen las envidias, pleitos, blasfemas y malas sospechas. Ahora también está la otra característica, amadores de los deleites más que de Dios. Son personas que solo persiguen sus deseos egoístas, que solo persiguen satisfacer sus concupiscencias, satisfacer sus deseos, y son controlados por estos placeres. Ya no son controlados por el Espíritu del Señor, sino que son controlados por los placeres y por sus deseos y por su propia concupiscencia. Dice la palabra del Señor que no os emborrachéis con vino, que en lo cual no hay disolución, sino que más bien ser llenos del Espíritu Santo. Entonces están estos hombres, ¿verdad? Amadores de los deleites más que de Dios. Están también los que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficiencia de ellos. Estas son personas impías. Solo tienen apariencia de piedad, pero por dentro son personas impías, son personas sin piedad. Tienen un exterior que se conforma como una persona religiosa, como una persona que camina religiosamente en su exterior, pero en su interior tienen un corazón endurecido. Son como esos lobos rapaces que entran en los rebaños, haciéndose pasar, ¿verdad?, como una oveja, pero no son más que lobos rapaces que tienen el corazón endurecido. Tienen apariencia de piedad, pero con sus hechos niegan la eficacia de ella. Profesan, dice en Tito 1, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra.
Mateo capítulo 7 dice, vienen vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Entonces Pablo está exhortando aquí a Timoteo a que se aleje de este tipo de personas para no comprometer la verdad del evangelio. Porque si tenemos este tipo de personas entre nosotros, tenemos dos cosas que podemos hacer. Podemos exhortarlos. Una es exhortarlos con mansedumbre y con todo amor. Así como nosotros también hemos sido muchas veces exhortados, pues también nosotros hemos sido exhortados en amor también cada uno de nosotros. Y es más, es el Espíritu Santo quien nos exhorta primeramente. Pues así también nosotros tenemos que hacer o exhortar con amor y con mansedumbre a este tipo de personas o alejarnos de este tipo de personas para no contaminar el evangelio, esta verdad del evangelio, no contaminarla con este tipo de personas que solo vienen a pervertir la sana doctrina. Entonces, vamos a ver ahora, vimos cuáles son las características, vimos cuáles son esos postreros días y ahora vamos a ver también cómo es que actúan estas personas. Como lo estábamos leyendo en el inicio, vemos que cuál es el carácter que ellos tienen y ahora vamos a ver también cómo el modo en que ellos actúan y cuáles también son sus víctimas. Dice, estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Este tipo de personas entran encubiertamente en las casas, haciéndose pasar con esta apariencia de piedad que estábamos hablando, pues ellos así entran encubiertamente en las casas, como nos dice Judas 1. Algunos hombres han entrado encubiertamente, los que antes de la fundación del mundo habían sido condenados para esta condenación. Son hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de Dios y niegan a Dios único y soberano y nuestro Señor Jesucristo. Encubiertamente ellos introducen herejías destructoras. Y así hemos visto también que así se introducen estas herejías dentro de las congregaciones, se meten, dice, en las casas y llevan cautivas a las mujercillas con este tipo de herejías destructoras. Ellos así se meten con esa apariencia de piedad. Estas mujercillas que dice que son cargadas de pecados y arrastradas por diversas concupiscencias. ¿Por qué está hablando de esto? Yo me imagino que no solo son mujercillas, también ahora pues también hay hombres, ¿verdad?, que están cargados de pecados y son arrastrados por sus concupiscencias. Y entonces este tipo de personas tienen una poca estabilidad espiritual y entonces se dejan engañar fácilmente por cualquier tipo de doctrina. Puesto que están también cargadas de pecado, se sienten que son personas que están inquietas, son personas con temor por el pecado que ellos cargan. Entonces cualquier palabra, cualquier doctrina, cualquier herejía que vengan estos destructores a hablarles, las creen y dejan entrar entonces en su casa cualquier doctrina de demonio con tal de sentirse mejor. Igualmente dejan entrar cualquier doctrina que satisfaga sus concupiscencias, que satisfaga sus deseos. Y dice que siempre están aprendiendo y nunca llegan al conocimiento de la verdad. ¿Por qué esas personas son así? Porque esas personas van de un lugar a otro, como estaba diciéndoles, buscando quién les endulce mejor el oído, buscando cuál doctrina va mejor a su estilo de vida. Y entonces van de un lugar a otro, porque si en un lugar sienten de que la doctrina es muy fuerte, o que sienten que tienen que dejar ciertas cosas, o que sienten que el evangelio y el seguir al Señor Jesucristo es difícil y es duro, y es un camino angosto, y hay que llevar una cruz, y hay que ver por el prójimo, y hay que olvidarse del dinero, y hay que dejar de ser ávaros, y hay que entonces comenzar a caminar como Jesucristo caminó, y hay que dejarse llenar por el Espíritu Santo. Y entonces estas personas no quieren esa doctrina porque les parece dura, les parece difícil, cuando el Señor Jesucristo ha dicho que la carga que Él nos da a nosotros es fácil de llevar, pero queremos estar cargados con el mundo.
Y entonces siempre están aprendiendo y nunca llegan al conocimiento de la verdad, porque van de un lugar a otro, de una doctrina a otra, de una secta a otra, buscando cuál es la que llene su perspectiva, la que llene su manera de pensar, en la que ellos digan, esta doctrina a mí sí me gusta, porque puedo seguir pecando fácilmente y no me dicen nada, porque puedo amancillar mucho dinero y no darle a nadie, y está bien ante los ojos de los hombres. Y entonces nunca llegan al conocimiento de la verdad, y es donde también el Señor los manda y les da esa mente reprobada para que no conozcan al verdadero Padre, a Dios, y se hacen insensatos. Y esta insensatez, así como decía en el principio que estuvimos leyendo, ¿verdad? Que dice, más hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, mas no van más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también la fue la de aquellos, cuando hablaba de Janes y Jambres. Pues así la insensatez de esta gente que está viviendo de esta manera será manifiesta a todos. Y todo este tipo de, todo lo que no está sobre la piedra, que es nuestro Señor Jesucristo, todo va a ser quemado. Todo será pasado por fuego, y ahí se va a ver la insensatez de cada uno y la insensatez de cada doctrina no fundada en la verdadera, que es en nuestro Señor Jesucristo. Todo será pasado por fuego, el oro, la plata, la hojarasca, la madera, el heno, todo será pasado por fuego hasta que solo quede lo verdadero. ¿Y cuál va a ser lo verdadero? Lo que esté fundado sobre la roca, sobre esa roca que es nuestro Señor Jesucristo, a quien tenemos que ver siempre primeramente. Quería hablarles acerca de esto en esta tarde, para que cada uno de nosotros reflexione de qué manera de vida estamos llevando, si estamos viviendo conforme a la sana doctrina, si estamos viviendo conforme a la piedad, o si estamos viviendo conforme a nuestros deleites y a nuestros placeres, a nuestra vanagloria, si estamos siendo insensatos, injuriosos, maledicientes, sin amor natural, sin amor a los padres, desobedientes a los padres, si nos amamos más a nosotros mismos, y todas las características que ya vimos, ¿verdad? Impetuosos, amadores de los deleites, con apariencia de piedad, pero negando la eficiencia de la misma. Entonces tenemos que ver si en el lugar donde estamos, si con quienes nos estamos reuniendo, congregando, pues hay más de estas características que de la verdadera iglesia de nuestro Señor Jesucristo, esa iglesia comprometida a predicar el verdadero evangelio, esa iglesia que sufrió persecución, como fue pues en los tiempos de los apóstoles, cuando nuestro Señor Jesucristo fue ascendido al cielo. Pues desde ese entonces son los postreros días, y han ido incrementando en intensidad, y mientras más cerca esté la venida de nuestro Señor Jesucristo, vamos a ver más maldad, más intemperancia, más crueldad, más de todas estas características en los hombres. Y pidámosle al Señor que nos dé entendimiento, abramos nuestro corazón y nuestra mente y seamos receptivos al Espíritu Santo. Seamos receptivos verdaderamente, porque Él es el que nos va a enseñar todas las cosas. Es el Espíritu de Cristo, el Espíritu de nuestro Señor Jesús. Cristo mismo es el que habita dentro de nosotros. Es quien nos enseña, quien nos exhorta, quien nos guía a toda la verdad. Es el Espíritu Santo el que cuando nosotros oramos, y es el Espíritu, ¿verdad? El que intercede por nosotros con gemidos, para alcanzar nosotros misericordia ante el trono del Padre. Pues entonces seamos receptivos a ese Espíritu Santo. Escuchemos verdaderamente lo que el Señor quiere decirnos. No esperemos escucharlo de boca de otras personas. No esperemos escucharlo de algo externo. Cuando nosotros tenemos al Espíritu del Señor dentro de nosotros, escudriñemos las Escrituras, porque así dice el Señor Jesucristo, porque en ellas os parece que hay vida eterna. Busquemos al Señor Jesucristo ahora mientras pueda ser hallado. Deshagámonos de toda obra del maligno. Nosotros somos luz y también somos tiniebla, pero entonces
¿Qué es lo que va a prevalecer en cada uno de nosotros? Lo que nosotros alimentemos va a prevalecer. Alimentemos el espíritu, vamos a ser más espirituales. Alimentemos la carne, vamos a ser más sensuales. Y la carne no hereda el reino de los cielos, es el espíritu el que hereda el reino de los cielos y la vida eterna. Que la gracia, hermanos, y la paz de nuestro Señor Jesucristo, que ese amor del Padre que es para todos nosotros, siendo de donde nosotros seamos, siendo de cualquier país, la gracia se ha derramado sobre todos, el Espíritu de Dios se ha derramado sobre todos. No nos dividamos en congregaciones, no nos dividamos en diferentes, poniéndole nombre a la iglesia solo es una, es la iglesia de Jesús, la iglesia que Él vino y compró con su sangre. Somos nosotros la iglesia, no necesitamos ir a determinada denominación para ser la iglesia. Y si estamos pues caminando en la verdad, también nosotros prediquemos, exhortemos a tiempo y fuera de tiempo, como nos pide, ¿verdad?, nuestro Señor Jesús. Todos somos portadores de la verdad, todos somos portadores del Espíritu Santo del Señor. A todos se nos ha dado una medida de fe también para que nosotros ejerzamos esta fe y para que nosotros caminemos en el camino de la piedad. Que el Señor Jesús me lo bendiga, hermanos. Y suscríbanse al canal, ¿verdad? Si les ha parecido, si les parece, pues la enseñanza, suscríbanse al canal y para que así les caiga, ¿verdad?, notificación cada vez que se haga un nuevo video. Espero que haya sido de bendición. No todos somos, no todos lo sabemos todo. Yo no sé ni cuánta parte pequeña yo podré saber. Una parte muy pequeña, porque la sabiduría del Padre es inmensa. Pero si entre todos nos venimos y nos unimos y empezamos a predicar conforme a la sana doctrina, pues vamos a ir aprendiendo cada día más. Los exhorto a ustedes también, hermanos, hermanas también, jóvenes también y niños. Sobre todo se ha derramado el Espíritu del Señor. Los exhorto a cada uno de ustedes que sean valientes y que también formen parte de esa gran comisión que el Señor Jesucristo mandó a sus discípulos, que fueran por todo el mundo, ¿verdad?, predicando el evangelio de las buenas nuevas. Y es así entonces como yo me despido en esta tarde. Muchísimas bendiciones a todos.